¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Cómo andan? Presumo que estudiando mucho para sus parciales. Hoy vamos a hablar de la lección que habla del enriquecimiento sin causa, el pago no debido y la gestión de negocios ajenos, que técnicamente es una de las últimas lecciones que debemos de estudiar en esta parte del programa que se habla de las fuentes no voluntarias. Bien, ¿me escuchan? Vamos a primero ver si es que me escuchan o no para poder continuar. Belén, ¿vos me escuchas? Hola, Jime. Jimena, ¿vos me escuchas? Le pregunté a Belén, pero todavía no me contestó. Katia me dice que sí, que se escucha perfectamente. Gracias, Belén. Perfecto. En honor a la gente puntual, ya vamos a empezar. Bien, como bien lo mencioné recientemente, en este punto del programa vamos a hablar de una fuente no voluntaria. Vez pasada estuvieron hablando ustedes de las fuentes voluntarias en el código, pero hoy vamos a hablar de una situación bastante peculiar, bastante especial, que creo yo, sin temor a equivoco, sola, única y exclusivamente se estudia en nuestra cátedra. Como bien ustedes saben, la obligación es un vínculo jurídico en el cual una persona llamada deudor se compromete a realizar una prestación prometida a otra llamada acreedor, y este, en caso de que el deudor no lo cumpliese y se pudiese realizar, podría incluso utilizar los medios de coacción que la ley le permite, específicamente en el artículo 420, inciso A e inciso B. Esto es el centro neurálgico de toda esta parte del programa, en el sentido de que de allí uno puede entender de que las obligaciones están establecidas en una suerte de lazo jurídico. Y ese lazo jurídico puede venir de acuerdo de voluntades o de situaciones que devengan y creen derechos de una persona a favor de otra. Como por ejemplo lo que ocurre en el artículo 1833, cuando hablamos de la responsabilidad civil por hecho propio, cuando hablamos también en el artículo 1842, la responsabilidad por hecho ajeno, más allá por el 1847, si no me equivoco, hablamos de la responsabilidad sin culpa, 1846, 1847. En, en ese sentido, entendemos de que en esta relación, en este vínculo, se encuentra sí o sí la ley como una suerte de justificación para que una persona le deba a otra una prestación prometida. Puede ser dar, puede ser hacer, puede ser no hacer. En el caso de las obligaciones extracontractuales, estamos hablando, por ejemplo, de indemnizar algún tipo de daño causado
sea por hecho propio, sea por hecho ajeno, sea sin culpa. Ahora bien, nosotros cuando realizamos un acto jurídico en el cual ese acto jurídico es bilateral, es oneroso, como una compra-venta, estamos ante una justificación plenamente establecida en nuestro código. Si es que, por ejemplo, intercambiamos algunos bienes, yo me comprometo a intercambiar un bien por otro, qué sé yo, un tractor por un vehículo de la propiedad de un vehículo de otra persona que a mí me interesa, estamos frente a una permuta. Si bien no hay un intercambio de dinero en este sentido, nos encontramos ante una figura que está establecida en el código. O bien, cuando nuestra liberalidad aflora, cuando nuestras intenciones de querer hacer el bien a otra persona están en ese sentido presentes, sin ánimo de que la otra persona nos entregue dinero alguno o contraprestación alguna, nos encontramos ante una donación. Estas son causas justificadas de las obligaciones cuando son por voluntad propia. Diríamos frente a actos jurídicos que establecen qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Ahora, también nos encontramos frente a situaciones parecidas cuando, como recientemente mencioné, una persona es culpable de un accidente de tránsito. En ese sentido, es responsable de indemnizar los daños inmediatos, incluso mediatos, en algunos casos, cuando en esos casos se ha causado un daño. Pero en el artículo 1842 también nos encontramos ante la situación de que uno podría ser responsable objetivamente cuando otras personas han realizado el acto ilícito y han causado un daño. Esta es una situación que está prevista en el código y también se da en el caso de las profesiones que son peligrosas. Ahí ya no se estudia en ese sentido la culpa del deudor, sino directamente se le condena a indemnizar por su actividad y por su profesión considerada peligrosa. No obstante, en esta parte del código nos estamos encontrando ante una situación bastante peculiar donde una persona acrecenta su patrimonio, otra persona disminuye su patrimonio. Hay una relación directa que vamos a llamar a esta relación directa como un nexo causal entre el empobrecimiento de uno y el enriquecimiento de otro, pero no obstante no está presente un hecho que le mencioné recientemente, o los hechos que mencioné recientemente, que es una causa lícita, una causa eficiente. Aquí el acreedor simplemente por una situación, hasta si se quiere, atípica, porque en realidad el enriquecimiento sin causa es una figura típica en nuestro ordenamiento jurídico, no en el sentido de que no está tipificado, sino atípico en el sentido de que se presenta muy poco. Y aquí viene también otra vez, estudiamos una de las características que debiera de tener, que es una acción residual, que enseguida vamos a estar conversando sobre eso. ¿Qué es lo que ocurre en el enriquecimiento sin causa? Una persona acrecenta su patrimonio perjudicando a la otra que ve empobrecido su patrimonio en igual medida que la otra acrecenta. En algunos casos existe una relación entre una y otra. No obstante, no existe una relación causal, vamos a aclarar. Está directamente relacionado, que uno se empobreció y le enriqueció al otro, el otro se enriqueció y le empobreció al otro. Pero lo que no encontramos aquí es una causa lícita. No existe una causa fuente, una causa de por qué esta persona se enriqueció y la otra se empobreció. Entonces, en este sentido, la persona que es actora demanda, ¿verdad?, que se le devuelva el importe del cual él se empobreció o el importe de la cual la otra persona se enriqueció. Y en ese sentido
eh, solicita que se le entregue las cosas ciertas, se lo entrega, que podría también ser el caso de la situación de que se presente, que se entregue una cosa cierta, solicita que se le entregue la cosa cierta, también eventualmente demanda la entrega del dinero el cual se empobreció o el monto que podría eventualmente valer la cosa cierta si es que ya desapareció o se vendió. Esto es lo que se conoce hoy por hoy como un enriquecimiento sin causa, que es una figura civil. Siempre hacía yo mención cuando hacíamos las clases en vivo de que esta figura de enriquecimiento sin causa no es un enriquecimiento ilícito, que es una figura penal que está establecida y tipificada para aquellos que tienen un vínculo con el Estado, o sea, son funcionarios del Estado, básicamente, y que estas personas, por una cuestión que podríamos llamarle no ajenas, sino sí, ajenas a sus obligaciones, están buscando redituarse económicamente en esta posición y ganar dinero. Eso es enriquecimiento ilícito y esa figura no es estudiada en este caso. Nosotros lo que estudiamos aquí es el enriquecimiento sin causa, una figura exclusivamente penal, que ya tenía sus orígenes en la antigua Roma. Vamos a aclarar, esto ya es, nosotros ya hemos estudiado, visto y está establecido, incluso existen pruebas físicas como por ejemplo el digesto, que mencionaba claramente de que es conforme a la equidad del derecho natural que nadie se haga más rico con detrimento e injuria del otro. En este sentido encontramos de que el digesto ya hablaba del enriquecimiento sin causa. Muchos también se estudió si cuál era la naturaleza del enriquecimiento sin causa, la acción que tiene la persona que fue empobrecida para solicitarle a la otra que fue enriquecida y en ese sentido recuperar el dinero que perdió o las cosas ciertas que entregó sin causa, sin ninguna causa. Algunas personas han comparado y han dicho de que era una suerte de indemnización. En ese sentido, el doctor Alberto Martínez en su libro Esbozo de las Obligaciones menciona de que la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa es una naturaleza jurídica de restitución. En ese sentido menciona de que lo que busca aquí la persona perjudicada es que se le restituya lo que en su patrimonio se vio empobrecido. No se puede hablar de indemnización en este caso porque la indemnización tiene como fuente un acto ilícito, sea contractual o sea extracontractual, como cuando por ejemplo una persona obligada a realizar una prestación de hacer, por ejemplo, no la realiza y esta prestación era de carácter intuitu personae. En ese sentido, según el artículo 420, en su inciso A, inciso B, no podría verse coaccionada la persona a realizar esta prestación por los motivos de sacralidad y dignidad que bloquean y blindan la personalidad humana. Esto es muy importante destacar en ese sentido con respecto al aspecto contractual. Y encontramos una fuente, encontramos una causa. Esa causa está en el artículo 420, inciso C, que habla de que en este caso el acreedor solo podrá solicitar la indemnización de los daños y perjuicios. Y también si estudiamos la responsabilidad extracontractual, encontramos una causa que es el artículo 1833 en los casos de responsabilidad por hecho propio, el artículo 1842 en los casos de responsabilidad por hecho ajeno, en el artículo 1846 en adelante en los casos de responsabilidad sin culpa. O sea que la causa está establecida en la ley, por ende no se podría considerar que la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa es en la indemnización. En este caso tenemos que la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa es sola, única y exclusivamente de restitución. O sea, el acreedor
en este caso el perjudicado, el empobrecido, el actor de la demanda, lo que busca es que la otra persona le restituya el monto de su perjuicio o su empobrecimiento, sea en dinero o sea en cosas ciertas, sea en dinero o sea en cosas ciertas, si es que entregó cosas ciertas. Bien, es por eso que la demanda de restitución del enriquecimiento sin causa, también conocida in renverso, como lo menciona Alberto Martín en su libro, sola, única y exclusivamente busca que el empobrecido recupere parte del patrimonio que ha sido perjudicado sin causa por la otra parte. Bueno, tenemos entonces que para que esta demanda por enriquecimiento sin causa prospere, se deberían de dar 6 factores. El primer factor, el enriquecimiento del demandado. El segundo factor, el empobrecimiento del actor. El tercer factor, debería de haber un nexo causal directo entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. El cuarto factor, la inexistencia de una causa lícita para ese enriquecimiento, o sea que no existe causa fuente, causa eficiente que justifique que la otra persona haya enriquecido su patrimonio y ésta se haya empobrecido. Para mí, el quinto factor, el más importante de todo, el que es tema de examen y es más que importante que ustedes sepan, es que la acción, la demanda por enriquecimiento sin causa o enriquecimiento sin causa es una acción residual, es una acción subsidiaria. Esto significa que para poder accionar, para que la persona pueda accionar, necesariamente tuvo que haber tenido, o en realidad no tuvo que haber tenido otra opción que la de demandar por enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque si dice el código que si es que tuviese una acción que pudiese ejercer, en este caso la demanda por enriquecimiento sin causa no prosperará. Es la última ratio, es la última chance que tiene una persona de poder recuperar el dinero o la cosa cierta que entregó sin causa eficiente o sin causa fuente a otra persona, y con eso se empobreció y la otra se enriqueció. Y por último nos encontramos ante la situación de que tiene que haber buena fe y falta de culpa del acreedor. Buena fe y falta de culpa del acreedor. Bien, estas son las condiciones que deben de darse para que esta situación pueda prosperar por parte del actor hacia el demandado. Bueno, voy a leerles un poquitito el Código Civil, que es quien regula esta situación de una forma muy clara, muy categórica, y que me gustaría también que ustedes tengan muy en cuenta. Ahora, no es menos cierto lo que dice el doctor Alberto Martínez Simón, que la acción de enriquecimiento sin causa no es una acción que se ve mucho por los tribunales, no es muy común, en el sentido de que necesariamente, como dice el artículo 1818, tiene que agotarse todas las instancias para que pueda prosperar esta acción, y casi siempre existen medios legales para poder recuperar lo perjudicado. El artículo 1817 menciona lo siguiente: el que se enriquece sin causa en daño de otro está obligado en la medida de su enriquecimiento. Eso también es muy importante aclarar, en el sentido de que ¿cuál es el límite que tiene el actor para solicitar al juez que le restituyan lo que perdió?
El límite, según el código, y un poco de contramano, a veces viene la jurisprudencia nacional, el límite dice, en primer término, en la medida del enriquecimiento de su patrimonio. Acá dice indemnizar al perjudicado, pero no es correcta la palabra indemnizar en el estudio profundo de esta situación. Debería de ser a restituir en el patrimonio al perjudicado la correlativa disminución de su patrimonio. O encontramos dos situaciones. La primera situación es que el código habla de que el monto o la medida a la cual está obligada la persona demandada es la medida de su enriquecimiento. O, en segundo caso, también podría ser la medida de la disminución del patrimonio del actor. Bueno, después da un punto seguido y habla de la situación cuando se presenta ante nuestros ojos, ante nuestra realidad, la situación cuando se presenta no es dinero sino cosa cierta. Cuando el enriquecimiento consiste en la adquisición de una cosa cierta, corresponderá, dice, la restitución en especie si existe al tiempo de la demanda. Corresponderá la restitución en especie si existe al tiempo de la demanda. El artículo 1818 es el artículo que menciona la situación de que la demanda de enriquecimiento sin causa es una acción subsidiaria, es residual, y lo dice clara y categóricamente cuando dice esta situación o menciona esta situación. Artículo 1818. La acción de enriquecimiento no será viable si el perjudicado puede ejercer otra para resarcirse el daño sufrido. Se considera que falta causa cuando ésta dejó de existir después de producido el enriquecimiento. Bueno, en este caso ustedes van a encontrar de que si es que existió o existe otra forma de poder recuperar lo empobrecido, debería de utilizarse eso. Y esta acción de enriquecimiento sin causa sola, única y exclusivamente es en caso de que ya no se pueda utilizar por otras vías. Dice algo, no será viable. No será viable. Con respecto a la prescripción de esta acción del enriquecimiento sin causa, nos encontramos de que se encuentra dentro de lo que se conoce como la prescripción decenal, que es una acción personal que dura 10 años desde el empobrecimiento de la persona afectada. O sea que para empezar a computar el plazo deberíamos de contar desde el acto que se realizó y que causó el empobrecimiento. A partir de allí vamos a contar 10 años para ejercer esa acción. Bueno, permítame un ratito, voy a mirar acá a ver si me olvidé algo. Creo que no. A renglón seguido, nuestro programa nos pide también otra fuente de la obligación. Esta fuente de la obligación sí es un poquito más común, es más digerible en estos casos. En nuestros casos el día de hoy también podría considerarse, hasta si se quiere, muy normal, que se conoce como el pago no debido. El pago no debido se da cuando una persona, por un error involuntario, realiza un pago a otra persona que nada adeuda. En este caso podría eventualmente darse, por ejemplo, los casos de homonimia. Podría eventualmente darse el caso del mandante que cree que su mandatario le debe algo a otra persona y realiza el pago. ¿Por qué no también poder hablar de un error cuando, por ejemplo, se consigna involuntariamente en la situación de que se le paga a una empresa con una razón social que terminaba, qué sé yo, en SA y resultaba ser SRL? En ese caso, nuestro código se aleja de ese viejo adagio
que mencionaba de que el que paga mal paga dos veces. Bueno, en este caso no es así. El pago no debido es, en ese sentido, por un error excusable por parte del que paga, una fuente de la obligación. Y en ese sentido, el artículo 1819 menciona que el que paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo pagado. Repetir lo pagado significa, la acción de repetición es solicitar de que se devuelva lo que uno pagó. La acción de repetición en nuestros términos jurídicos significa que se te devuelva lo que vos pagaste. En este caso se da por un error excusable. Como bien dije, puede darse por homonimia, creyendo que se le debía a esa persona y a veces no se le debía. Son los casos más comunes. Y también podría darse, ¿por qué no?, por aquella persona que realiza una transferencia bancaria y transfiere a otra cuenta. Se da también hoy por hoy en el mundo de los giros. Estoy hablando de los giros no como figura del Código Civil, sino esos giros que se dan a los números telefónicos, donde uno anota mal un número y realiza un giro y gira mal, pues, creyendo que es el número de una persona y ya no es. En ese sentido, nos encontramos ante esta situación de un pago no debido. ¿Qué ocurre en estos casos? Atiendan bien. Dice, el que paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo pagado con frutos o intereses desde el día de la demanda. Si el que cobró procedía con buena fe, si era de mala fe, desde el día del pago. Bueno, cuando no procede el pago no debido, el artículo 1820 habla de las obligaciones civiles o aquellas de carácter moral, o también conocidas, obligaciones naturales, me corrijo, obligaciones naturales o aquellas de carácter moral. Incluso ustedes llegan a estudiar un momento dado clasificación de las obligaciones civiles y naturales, y el artículo 1820 es el mejor ejemplo de las obligaciones naturales y morales. Y dice el código de que no procede la repetición de lo pagado espontáneamente cumpliendo deberes morales o sociales, salvo caso de incapacidad del que pagó. Tampoco procede la repetición de la prestación cumplida con finalidad contraria a la ley o a las buenas costumbres. En estos casos, aclaro, no procede solicitar la repetición de lo pagado con respecto a estas situaciones. Bueno, voy a entrar a hablar ya en última parte de la última fuente no voluntaria de las obligaciones. Es una fuente antiquísima, es una fuente que estaba establecida ya justamente en Roma. No obstante, hasta hoy en día encontramos legislado en nuestro código, está establecido a partir del artículo 1818. Es súper importante conocerla, y para mí es importante mencionar de que si bien pareciese que no existe un acuerdo, posteriormente esto va a modificarse. Estoy hablando de la gestión de negocios ajenos. Bueno, en la antigua Roma, vamos a mencionar los ejemplos, o sea, los antecedentes de esta situación posteriormente, para poder mencionar cuál es la definición y cuáles son los requisitos que nos encontramos para esta situación. En la antigua Roma era muy común, o en la antigüedad, para ser más correcto, era muy común que una persona que tenía ciertos intereses en realizar el comercio se aleje por varios días de su casa. En este sentido, en Roma se presentaba la situación de que si el dueño de la casa se encontraba ausente, podía el vecino, en caso por ejemplo de que haya existido una tormenta y haya destechado la casa, o que haya existido, no sé,
un evento extraño y haya destruido las vallas perimetrales de la, de la propiedad de la persona y con esto se pudiesen haber escapado sus animales o tuviese algún tipo de negocio, ¿verdad? Podía el vecino, que en este caso vamos a llamarle gestor, realizar actos en nombre del dominus, que es el dueño, y obligarle a al dominus, a pagar por estos gastos a su vuelta. Porque estos gastos eran necesarios para proteger los bienes o el negocio del dominus. El doctor Alberto Martínez, en su libro Esbozo de las Obligaciones, menciona una definición que a mí me gustó mucho. Dice: la gestión de negocios ajenos se da cuando una persona extraña a dichos negocios. Esa es la primera característica. Para que se dé la gestión de negocios ajenos, la persona que va a realizar estos actos y que va a obligar al dominus, ella no forma parte de estos negocios. Llamada gestor, asume la continuación de ellos sin que el dueño de estos, a quien se le llama dominus, se lo haya encargado o le haya otorgado mandato para este menester, estando el dominus impedido de encargarse de esos asuntos. A la gestión de negocios ajenos también se lo conoce como obligaciones sin mandato. ¿Por qué? Porque la inmediatez que requiere la continuación o la protección de los negocios del dominus que está ausente, está impedido, no le permite al gestor solicitarle al dominus una autorización para poder realizar estos actos jurídicos que lo hace en nombre del dominus. Le voy a dar un ejemplo que hoy por hoy no sé si se daría tanto aquí en la parte urbana, pero sí podríamos considerar que podrían darse eventualmente en lugares donde la comunicación no sea como hoy la conocemos, rápida, fluida, inmediata. Pero pueden darse casos. Puede darse el caso, por ejemplo, de que una persona con su familia viaja al exterior y no deja su número de teléfono, no deja un correo, al menos a prima facie. Viene una tormenta, destecha la casa, ¿verdad? Dentro de la casa habían cosas valiosísimas y el vecino entra a la casa sin autorización de la persona y realiza o manda a realizar la reparación del techo, y con esta reparación se logra salvar los bienes del dominus, que es el dueño de la casa. En estos casos ocurre que el gestor, el que no tiene mandato, el vecino, la persona que es extraña a este negocio jurídico, está obligándole al dominus a pagar por esas reparaciones, aunque el dominus no le autorizó. Esa es la situación que nosotros conocemos y que fue base de todo esto, que fue base de toda esta figura jurídica, que es una fuente de las obligaciones, que se llama la gestión de negocios ajenos. Como diría el doctor Martínez, de puro metiche esta persona está metiéndose, pero realmente lo que está haciendo es salvaguardar los bienes del dominus para que éste posteriormente a su vuelta, o incluso dice, si es que logra tener conocimiento, le autorice, y con ello le obliga al dominus a pagar los gastos. ¿Pero qué tipo de gastos? Los gastos solamente necesarios. No se incluyen los gastos superfluos. El código también habla de que podría eventualmente el juez establecer una suerte de pago de honorarios a favor del gestor por el tiempo utilizado y por el trabajo realizado. Está establecido eso, pero en principio esto se conoce como una fuente de obligaciones que se da el dominus para con el gestor o para con los terceros que el gestor contrató. ¿Cuáles son los requisitos que encontramos para que proceda la acción de la gestión de negocios ajenos? En ese sentido, en primer término, como bien menciona el código, mencionan los libros, que esté ausente un mandato, que esté ausente una autorización
del dueño del negocio o del dominus hacia el gestor. Bueno, en segundo término, que este gestor se encargue de ese negocio ajeno, que podría ser eventualmente reparar el techo u otras cuestiones. En tercer término, que el gestor con estos actos que está realizando busque obligar al dominus. Obligar al dominus. No es la intención de querer ayudar por solidaridad. No es la intención de querer ayudar por generar algún tipo de donación o humanidad. No. En este caso, lo que busca el gestor al inmiscuirse en los negocios del dominus es obligar al dominus a que se haga cargo de estas obligaciones que el gestor sin mandato ha adquirido. Y por último, necesariamente debiera de tener el gestor como un requisito sine qua non, sin el cual no va a poder prosperar esto, que tenga capacidad. Que tenga capacidad. Bueno, existen también unas cuantas obligaciones que el gestor debe de cumplir para que pueda ser válida esta gestión que está realizando. Por ejemplo, una vez que haya iniciada la misma, debe de continuar la gestión hasta culminar. No puede empezar y no realizar, porque probablemente esto sería más perjudicial otra vez para el dominus. Si fuera posible, debiera de comunicar de esta gestión al dominus, sea por los medios que tengan. Hoy por hoy los medios están sobrados, ¿verdad? Tenemos de todo, o sea, por eso quizás alguna vez esta figura podría caer en desuso, no sé, sinceramente, pero hoy por hoy nos encontramos que existen demasiados medios de comunicación como para poder comunicarle la situación que se está dando del gestor, por parte del gestor hacia el dominus. Bueno, también nos encontramos de que esta gestión de obligación sin mandato se va a regir bajo las mismas responsabilidades que tendría él si tuviese un mandato. En este caso se van a aplicar las mismas reglas que el mandato, o sea, él debe de cumplir a cabalidad todo lo que se establece en la parte del mandato. Bueno, también eventualmente dice, si el dominus válidamente, que es una excepción, vamos a aclarar, porque lo que se busca aquí es que el dominus cumpla con todas las obligaciones asumidas por el gestor, pero si válidamente se encuentra de que no está obligado a cumplir, como por ejemplo si realizó algunas cuestiones que eran suntuosas, entonces en ese caso el gestor va a ser responsable ante terceros. Y por último, como se va a regir por las reglas del mandato, el gestor está obligado a rendir cuentas. Bueno, nos encontramos entonces que las obligaciones del dominus son, una vez que inició la gestión, debe de continuar en lo posible. En segundo término, debe de comunicar de estas gestiones al dominus. Es responsable de las gestiones como si fuese un mandatario. En caso de que el dominus válidamente no llega a ratificar los contratos, entonces es responsable ante tercero, y por último está obligado a rendir cuentas. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el dominus, el dueño de la cosa? En primer término, como dijimos, la intención del dominus, la intención del gestor no es la de realizar actos de liberalidad. Aquí lo que busca el gestor es, de forma clara y categórica, obligar al dominus a que éste posteriormente pague los gastos. O sea que, en ese sentido, la primera obligación del dominus será reembolsar al gestor todos los gastos que él incurrió. También reembolsar a terceros si es que fue necesaria la intervención de terceros. Pero los gastos deberán ser única y exclusivamente los necesarios y útiles. Se van a excluir de estos gastos los gastos suntuarios o suntuosos.
podría eventualmente incluir los gastos, los intereses que el Dominus debiera de pagar por los desembolsos que realizó el gestor. En segundo término, la obligación del Dominus es la ratificación, si cuando ya volvió, se presentó y todavía no se ha culminado, ratificar los contratos realizados por el gestor y hacerse cargo de ellos, porque fueron en beneficio de esto. Y como bien dije anteriormente, la ley contempla de que el juez establezca una módica retribución por parte del Dominus hacia el gestor por los trabajos realizados. Bueno, vamos a leer un poquitito lo que establece nuestro código con respecto a la situación de esta fuente no voluntaria de la obligación que se llama gestión de negocios ajenos, y que dice lo siguiente a partir del artículo 1808. El que, sin estar obligado a ello, asume a sabiendas la gestión de negocios ajenos, y aquí es donde decimos de que debe de ser una persona extraña al negocio, no debiera estar vinculado a este negocio. Por eso también se conoce como obligaciones y mandatos. Dice, el que sin estar obligado a ello asume a sabiendas la gestión de un negocio ajeno debe continuarla y conducir a término, conforme con el interés y la voluntad presumible de su dueño, porque el dueño no se encuentra presente, no se encuentra en condiciones de hacerlo, o directamente está imposibilitado de poder hacerlo, dice. Mientras éste no esté en condiciones de hacerlo por sí mismo. 1809. El gestor debe tener capacidad para contratar. Necesariamente es un requisito. 1810. Obligación del gestor. El gestor debe comunicar al dueño del negocio la gestión que asumió, aguardando respuesta para continuarla. Si la demora no resultará perjudicial. Sola, única y exclusivamente si la demora no resultará perjudicial. Y aquí en el 1811 nos encontramos frente a cuáles son los límites y las obligaciones que tiene el gestor con respecto a hasta dónde va a realizar estas gestiones. Y dice, el gestor queda sujeto a las obligaciones inherentes al mandatario. Sin embargo, podrá el juez, tomando en cuenta las circunstancias que indujeron al autor a asumir esta responsabilidad, moderar el resarcimiento de los daños a los que estaría obligado para el efecto de su culpa. Esto es en caso de que se exceda en las reglas de mandato establecidos en la parte de mandato de nuestro código. ¿Por qué? Porque esta gestión se realiza sin autorización, o sea, es una gestión de negocios ajenos, una obligación sin mandato. Bueno, acá habla, por ejemplo, también habla del artículo 1840, del artículo 1814 de la obligación del domino. Dice, la ratificación del interesado produce los efectos del mandato conferido al tiempo de la iniciación de la gestión, aunque el gestor hubiera creído ocuparse de un negocio propio. 1815. El juez puede, por razones de equidad y atento a las circunstancias especiales del caso, fijar una módica retribución al gestor a cargo del interesado. Bueno, el artículo 1812 establece el alcance de cuáles son los tipos de gastos que debe de cubrir, y dice, cuando la gestión ha sido conducida útilmente, el interesado debe cumplir las obligaciones asumidas por el gestor en su nombre y reembolsarle los gastos necesarios o útiles que haya efectuado, más los intereses desde el día en que se hicieron. Útiles necesarios, por ende, no cubre los gastos suntuorios o suntuosos. Bueno, con esto nosotros creo que vamos a dar culmino de la parte de las obligaciones. Vamos a tener repasos la semana que viene. A partir del lunes estaríamos hablando nosotros con su delegado, y dicho sea de paso, voy a hacer mención especial a los chicos que me acompañaron en este año. Puede que me olvide algunos, pero sinceramente les voy a agradecer de corazón, en primer término, a mis delegadas Guadalupe Duré y Jimena Ríos, que son el turno mañana, que se portaron conmigo, me tuvieron mucha paciencia. A mis delegados del turno tarde, Adrián Lescano, Bruno Ramírez, al Joel Paredes, a Lucas Martínez, también a Nicolás Cabrera, a Nicolás Martínez, y a los delegados del turno noche,
Rodrigo Rojas y Jazmín. Así que chicos, les agradezco demasiado, principalmente a estos delegados. También están los delegados de Benjamín Aceval, los delegados de Coronel Oviedo, los delegados de Santaní que estuvieron ayudándole a los otros docentes. Les agradezco de corazón la infinita paciencia. También les agradezco a ustedes que se tomaron el tiempo siempre de participar en nuestras clases, de tenernos paciencia. Espero que esto no dure mucho, que volvamos a encontrarnos Dios mediante en el posgrado, donde estamos presentes casi toda la cátedra. Está presente el doctor Ríos Ábalos, está presente el doctor Martínez Simón, estoy presente yo, está presente el doctor Juan Blanco, sinceramente, y otros más también. Les agradecemos a todos su infinita paciencia y les deseamos todo el éxito del mundo para que les vaya bien en las pruebas parciales y en el final. Y como bien digo, siempre estamos a disposición de ustedes para poder hoy, mañana o cuando quieran, si tienen alguna duda y está dentro de nuestras posibilidades académicas, disipar esas dudas y poder ayudarnos, ya que dentro de poco estaríamos siendo colegas. Les agradezco muchísimo. Aquí justamente le estoy viendo a Guada, te agradezco muchísimo, le agradezco mucho a Jime. Les debía este reconocimiento a los delegados de todos los turnos y en especial, como yo siempre voy a decir, a mis delegadas del turno mañana. Yo soy encargado del séptimo semestre de turno mañana y mi aprecio y para todos ustedes, y les deseo lo mejor del mundo. Así que me despido, nos vemos pronto. Nos vemos pronto y muchísima suerte a todos. Muchas gracias.